con la bragueta, moviendo sus aletas. Pausa para comer. Año pasado, 2025, falleció Dan McGrath, uno de los muchos escritores de Los Simpson de la llamada era clásica, que va al consenso hasta la 9ª temporada, aunque su fuerte fue entre las temporadas 4 y 6 con su episodio más destacado, aquel donde Homero se hace amigo de un hombre homosexual, sí, episodio de la metalúrgica. Aquí viene lo bueno, joven. Su vida es una de las tragedias inevitables de la existencia, nos recuerda un hecho, había cierto deseo que antiguos escritores volvieran a redactar sobre la familia amarilla, es inviable por estas razones naturales pero no la única. La era clásica fue todo en los años 90, quitando los cortos al final de los 80, que son consideradas apenas como curiosidades. ¿Algo real? ¿Qué es lo real? Nada realmente. La mayoría de los escritores al iniciar en el icónico seriado tenían alrededor de 35 años para arriba, sus vidas transcurrieron en épocas distintas a las actuales y eso explica las diferencias. Entonces, ¿cómo se creaban aquellos capítulos que son añorados? Usualmente se piensa que su creador, Matt Groening, era el cabecilla intelectual por la obra, estar ligeramente inspirada en su historieta, Vida en el Infierno. Si revisamos, Matt escribió apenas 4 episodios de Los Simpsons, y ni siquiera los más importantes. Hay que entender cómo funciona la creación de cualquier seriado en Estados Unidos. Con cierta regularidad ser el considerado el creador, no resulta quien más elabora la serie. La función de Matt Groening es ser el productor ejecutivo, básicamente de certificado de calidad. Su opinión era vital para la aprobación de todos los elementos que constituye Los Simpson, pero usualmente tiene más uno y para los amarillos en la era clásica, tenían 3 sumados estos dos tipos, James, L. Brooks y Sam Simmons, este último dentro del equipo ganó el mérito de ser el verdadero creador de Los Simpson. Otras funciones son el presupuesto, recursos materiales y administrador del día a día de la creación de la serie. De cara parece poco, pero en el mundo televisión de los estates, usualmente es tan grande que necesitan mucho personal para ser un terminador de sus obras. La mesa de escritores es otro formato usual en las producciones americanas, un grupo de autores en una misma habitación, tirando ideas de cómo pueden ser los siguientes episodios, aunque con una ampliación, verán que la mayoría de los capítulos tiene un escritor acreditado, lo exacto sería llamarlo borrador acreditado, por ejemplo, el legendario capítulo de Monorriel, escrito por Conan O'Brien quien es un profesional completo allá, él mismo dejó claro que su guión pasó por muchas adaptaciones en esas reuniones antes de ser aprobado. O sea, el autor trae una idea y el equipo la mejora, eso es importante porque la densidad literaria que tienen los episodios de la era clásica es prueba de la cantidad de manos trabajando, los detalles que pasaban agotadoras 12 horas trabajando en los guiones por día, es un exceso de cualquier manera, y que su rutina de trabajo se volviera más ordinaria no afectaría la calidad de los episodios. Otra cuestión es que era una ocupación masculina. Hasta hoy son pocas las damas que trabajan en la franquicia, como Caroline O'Mine, empezó a escribir justo al comienzo de la temporada 11, con el episodio donde de pequeña gran mamá, donde Lisa cuida la casa en vez de Marge, y del meme de Navidad con imaginación, lo cual debió martillar a la pequeña, nunca debe repetir la fortuna de sus madres, y que Homero y Bart prefieren la tortura a perder vacaciones. ¿Cómo estuvo tu día? La falta de escritoras mujeres seguro afectó ciertas sensibilidades en la serie, todavía muestran empatía y entendimiento del mundo femenino. Mi esposa es la cosa más bonita que hay. La tengo aquí cuando sonríe. Es difícil. Es preciosa. Me voy a mi casa. Estos son los míos. ¿Saben? Mi mamá se sentía algo triste el otro día. Creo que la llamaré. En sus inicios los Simpson eran considerados antisistema, genéricamente su color amarillo en verdad es equivalente a la familia blanca estadounidense, esa que irónicamente se convirtió en un símbolo de conservadurismo, que no vino gratuitamente. Sin necesidad de ser un largo especialista de cómo eran series estadounidense anterior de los Simpson, podemos darle ciertas generalizaciones que indican mucho. Lo primero es que los habitantes de Springfield son el primer gran seriado animado especialmente para adultos. Animaciones para adultos siempre existieron y podía decirse que originalmente eran su audiencia, pero una vez llegaron masivamente para la televisión fueron enfocados para los nenes. Para los Simpson implica que no tenían las mismas exigencias de enseñar modales. Y recuerda, un hombre puede tener 99 mujeres, pero cuando encuentra a la correcta, tiene 100.
Aunque sí podían hacerlo de formas menos simplicista e madura, todo podían romper la hegemonía familiar, que en su gran mayoría eran muy positivas, como mostrar la familia como el núcleo sano y alentador, lejos de la realidad. Un ejemplo muy estadounidense e influenciaría muchas obras posteriores era Padre sabe lo mejor, donde amablemente tratan mostrar que los padres deben ser la cabeza de la familia por sus supuestos desconocimientos. No debería tener bronca con esta obra, porque quiere ser dulce pero no, es anticuada entre sus sonrisas gentiles. Todavía, las intenciones era mostrar familias sanas y ejemplares, extiéndase incluso a temáticas menos amistosas como la primera serie de la familia Adam y la familia Monstruo, que son muy comportadas a que debían. En cuanto se aproximando la década de los 90, las series familiares demuestran explícitamente familias menos ideales y más inmoralidad. Pocas duraron para ser recordadas, pero aún son relevantes a tener en cuenta. La gran mayoría de los escritores de la era clásica fueron formados como audiencias por estos seriados. Entonces, las series pre-Simpson tenían abundancias de risas enlatadas, cosa que la franquicia obvia desde el inicio por ser una obra animada. No obstante, estas risas mantienen consecuencias, mientras la mayoría de las series empieza desde el inicio con la temática de cada episodio, que va siguiendo sin mucha desviación. Tomen como ejemplo incluso una serie algo actual como Gravity Falls, verán que la gran mayoría de los episodios está más o menos relacionado con el inicio, y el desarrollo va aproximadamente con lo que redactan desde el principio. ¿Qué fue lo que no hice? A diferencia de la familia amarilla, que tiende cuyas primeras escenas desvían del núcleo del episodio, como el episodio del astronauta, que empieza con Homero sintiendo rechazado por el Sr. Burns por no ganar el premio de empleo de mes, y a pocos minutos se vuelve un astronauta, incluso haciendo un nudo con el chiste inicial de la barra de carbono. Otro es del monorriel, que inicia con Sr. Burns tirando residuos y escena tras escenas llegamos al icónico desastre. Analizando las escenas iniciales de ambos episodios, bastaban para crear un episodio sobre únicamente ese tema, pero deciden ir a otro rumbo más complejo y con resultados más interesantes. Bien, ya cumplí mi misión aquí. Esta transición es fluida, vital para la historia sea convincente. ¿Cómo lo consiguen? Pues creando pequeñas escenas continuas de transición que van anclándose entre sí. Tomando el episodio de Homero astronauta, consigue primero agregando una transmisión de la NASA en la televisión con una escena propia de los ingenieros de la agencia admitiendo sus problemas, donde reducen sus expectativas. Justo coinciden con la llamada de Homero, sea quien ancle ambos mundos. ¡Malditos sean! Igual para el monorriel, cuando la escena de transición es la discusión municipal antes que aparezca el empresario oportunista. De cualquier manera, estas escenas de transición deben de por sí ser graciosas y no apenas contenido obligatorio. ¡Mono! ¡Oh! Aún en sus comienzos, los amarillos tenían un número alto de chistes por episodios. Varía la interpretación de chiste, pero si contamos las escenas que terminan graciosas sería alrededor de 48 a 50, como los episodios tienen alrededor de 21 minutos de contenido, quitando el intro y los créditos, es un número abundante en la época. Pero las ausencias de las risas grabadas tienen una sutil influencia. Notarán que con frecuencia había pausas entre escenas. Podrían llamarte Oyu. Luego te digo sí. A veces era para un tono dramático, mas la mayoría era para dar un momento de respiro para los espectadores puedan entenderlo y reírse. Bienvenida. Esto no afecta su ritmo negativamente porque venían luego de chistes elaborados, verbales e visuales, como el episodio de Ahora te voy a tocar la jalea, empezando con ese segmento de la visita al evento de jaleas, donde hay varios como Marge inflada por los dulces, o la misma jalea de Venus seguida de la explosión causada por Homero. Mayor ejemplo, es la película escondida de McBain, sí, la parodia de Arnold, que frecuentemente tenían pequeños fragmentos de su película completados en repetidos episodios sin aparente orden hasta que el fandom se encargó de juntar cada pieza en La venganza de Mendoza. Esta película fue ideal, formada por 4 escritores, el icónico Al Chin, y los escritores Sam Simon, Mike Reiss y Jeff Martin fueron agregando sus propias porciones. Se levanta la sesión. Pero ¿sabes quién agrega más estos pequeños chistes visuales? Es justamente Maggie, con su aventura de bebé disparando en gente.
Elaborar la serie visualmente es una ventaja de la animación, cual también era una respuesta a las series de la época. Las sitcoms usualmente tienen una cámara poco movida y escenarios repetitivos, más en su época, obras que varios escritores tenían experiencia, como el propio Sam, uno de sus muchos trabajos en la serie Cheers, una longeva serie no popular por aquí pero influyente en su época. Viendo fragmentos de la serie justifica el argumento comentado donde personajes se quedan en un bar hablando cosas, es muy estática quitando ocasiones, probablemente inspiró como sería la taberna de Moe. Son maricas. ¡Te ofende, viejo! Algo de eso se quedó en Los Simpsons, evidenciado por la toma de la sala principal, sea la más común y que se repitan tantas ubicaciones. Estos elementos agregan densidad, llegando a favorecer suficiente para incluso cuando llega al doblaje, muchos chistes se entienden bastante por la construcción anterior. Hoy es posible saber con exactitud quiénes eran, por ejemplo, los tripulantes al solo los jueces de Flandes, aunque en su momento fue suficiente para comprenderlos bien, es posible porque los episodios son hechos de manera que al mínimo no se pierda demasiado el contexto. El caso de Tripulantes del Sol, no era necesario conocerlos por el significado, que eran indeseables frente a la nave de Lisa. Anders, ¿tú eres el diablo? Siempre es el que menos esperas. Los Simpson eran menos ejemplares, a punto de enojar a un presidente de Estados Unidos, Bush padre. Ya saben por qué la serie lo trata como tal. Dijiste a tus amigos comunistas para que te ayuden, ¿verdad? Hay que dejar claro que eran a los estándares de la época de series muy puristas. Por ejemplo, la embriaguez, el sobrepeso y la comilanza de Homero difícilmente se pondría como un elemento regular en otros protagonistas de su época, como mucho un gag, porque sería mucha ridiculización a una figura paterna. Los vicios son relevantes en Homero, pero los escritores lo ampliaron, nunca dejándolo ser apenas un empleado patoso en una posición inútil, sino dándole una multitud de empleos difícil de contar. Pese a que ninguno, esto episódicamente permitió crear historias elaboradas sin preocuparse por continuidad, de igual manera a los demás amarillos, pero siempre poniendo un límite para evitar volverse el peor ejemplo. En la tesis La familia de los Simpsons, parodia crítica de la sociedad contemporánea, porque la franquicia tiene mérito académico, el ya ilustre Eugene menciona que Homero debe siempre mostrarse enamorado de Marge, por eso mismo pese a sus vicios, nunca sería capaz de levantarle la mano, aunque puede meterse en multitud de peleas por motivos tontos. Lo mismo para personajes como el mismo Bart, quien puede hacer travesuras cuya seriedad nunca causa daño irreversibles. Cuando se vuelve muy cruel, el episodio se encarga de arreglarlo, como el episodio que finge ser pretendiente de la señora Krabappel. No volveré a dudar de ti. Por eso, entre otros detalles, los episodios genuinamente emotivos, porque muchos escritores se apegaron a la familia, pese a las tonterías que se les coloca. Eso puede notarse en el cierto cariño y cuidado que tenían los episodios de Lisa, porque si notan, ella antes todo, incluso por encima de su Marge, era la voz con más conciencia. Su inteligencia permitió crear un gancho a las temáticas, que empezaban simplonas para ganar un comentario social. Simpson. Las experiencias de los escritores con de sus obras de su tiempo es elemental para cómo ellos posteriormente añadirían en Los Simpson, aún en la época de los 90, en detalles como las muchas canciones referenciadas en la serie en esa época son bastante más antiguas, fácilmente 20 años para arriba. Elegir esas canciones tiene sentido si son las músicas con cual los autores han convivido, por eso tienen mucho cantos parecidos a orquestas, porque era la forma usual que se cantaba en la época de 50. El escritor que representa esta visión antigua de la historia, John Joseph Swartzwelder J., uno de los prolíficos que estuvo desde el comienzo del seriado hasta 2005, desde el periodo clásico hasta las temporadas dudosas, con casi 60 episodios, puede decirse que influenció mucho la visión que tenemos de aquellos episodios, cuales remarcó el de Bart el general y el enemigo de Homero. Según su biografía, es un fanático de la historia estadounidense, tanto que de él vienen las referencias más históricas que se añaden al señor Burns. En un señor tan vintage, que sus películas favoritas son de los años 40 y 50 del director Preston Sturges, un director para un cinéfilo, según el estilo de época, de Great McCarthy, Las viajes de Sullivan. Las películas tenían historias humanas que de cara parecen pequeñas pero muy densas en significados, en resumen con poca fantasía, estilo
estilo que adoptan mucho el tal Juan, si ven episodios como la guerra de Bart, que convierte una riña de mocosos en una metáfora bélica, así como otros episodios como el aún más icónico enemigo de Homero, y aunque este guionista no era el único en utilizar esta fórmula y tampoco se restringía en ese aspecto, ya que también hizo historias fantasiosas en la casita del horror, es obviamente su estilo favorito que influyó, como vemos, la franquicia de aquellos tiempos. Entonces, la mayor diferencia de los escritores de la era clásica e incluso un poco después, son las experiencias de vidas que tenían ellos comparados a los actuales. Son accesibles las entrevistas de los escritores de la época, se extraen muchas cosas, lo importante son las referencias a las obras con que crecieron y la forma de trabajar durante sus días ahora, lejos de afirmar que enseguida después del periodo clásico la franquicia se haya puesto irremediablemente negativa. Son muchos los buenos episodios como el viaje a Japón y África entre otros, pero existió un cambio generacional en sus escritores. Para entender, Simpson se volvió hegemónicos influenciado otras producciones como de aquel gordo Cuatro Ojos, quien desde el inicio se distinguía por tener un humor bastante más cruel y vulgar. Entonces, para competir con sus sucesoras, implicó seguir un camino semejante, implicando romper mucho el estándar que tenían en su época. Para ser simple, comparando las casitas de horror que ser parodías para Halloween a ser después parodia de cualquier obra popular, lo destacable es aún siendo de terror, tenían relativa poca sangre, mismo con permiso para hacerlo como el episodio de los zombies. ¡Terminó la función Shakespeare! ¿Será este el fin de Shakespeare Zombie? Otro factor medio es el número de chistes, historias con frecuencia alrededor de 60, el mismo del monorriel sin alcanzar el mismo pico que ese legendario, debiese a que mucho de estas escenas son para relleno. Uno de los nuevos sobre Homero, volviendo guardia de tránsito para niños, tiene 58 sin tener un gran momento. El efecto era convincente en los antiguos, la cantidad siendo resultado de una historia elaborada. El monorriel iniciaba con una comedia corriente, para terminar en una aventura de remate mágico. La serie se volvió hiperactiva sin adaptarse suficiente para ese ritmo, como está justamente una de las caricaturas más importantes actuales. Gumball, sí, gran serie creada justamente para una cantidad de gags, tiene una variedad de animaciones capaz de incluso romper su animación en los cimientos. Aún con las grandes mejoras en el aspecto técnico, a la familia amarilla queda disfuncional cuando ponen muchas escenas. Volvió los comentarios hacia la sociedad más planos y tenía cierta limitación desde sus inicios. En la tesis mencionada antes, se menciona que la franquicia nunca rompía con la estructura del status quo y del sistema capitalista, y es verdad con ciertos niveles. Al icónico señor Burns, mostrado como un millonario avaro y anticuado, haciendo maldades por su ganancia desmedida, todavía la era clásica le dio densidad por su pasado de militar o sus momentos de introspección, donde su fortuna dudosamente le da felicidad siendo una presencia honestamente intimidante. Por eso el primer arco de 2 episodios de Los Simpson fue dado a él. Posteriormente esas complejidades disminuyeron para volverlo solo un gag de millonario y sus excesos de forma plana. Construí un ferrocarril y lo hice correr. O el mismo primer episodio navideño o de Día de Gracias, donde termina sinceramente emotivos, hoy sería obligatoriamente sentimental, ya que sus mensajes son menos irónicos a sus vicios de consumo, es una consecuencia general en todos los demás aspectos. La falta de desarrollo que tenían desde el inicio dejó flancos que posteriormente fueron mal utilizados con pocas exigencias de coherencia, que en los mejores tiempos permitió crear grandes episodios fuera de su cronología, sin establecer algunos límites, permitió que existieran exagero. ¡Ustedes desviaron el camino! ¡Qué vergüenza! Solo recordar que bastó un intento de Bart de robar un videojuego para crear un drama en la familia que fue difícil arreglar. Posteriormente incluso hay es que cómicamente Bart puede matar a Lisa sin un gramo de peso. Hablando de la niña genio, que exista un grupo que ampliamente la detesta es un exagero, olvidando es una niña, todavía, es un resultado de la poca consistencia de las siguientes temporadas en hacer los personajes queribles, es otro detalle perdido con el tiempo. Los escritores tenían legítimo afecto a sus personajes, dándole el aporte emotivo de varios episodios y evitar poner demasiados maltratos. Eso a muchos se fue al comparar que tenemos una parodia desagradable de
Crepúsculo o un episodio para Bob Patiño matar de forma visceral, esto en lo mínimo, no sería formulado con la misma crueldad de hoy. Hay otro detalle para John Walbert, en su auge podía crear los guiones de los episodios sin necesidad de recurrir a las reuniones, gesto de enorme privilegio y medio explica episodios como El enemigo de Homero donde habla mal de empleados ociosos entre otras cosas, aunque no es para mirar mal a ese profesional, en las pocas entrevistas que dio dijo: mi ida de los Simpson no se debió a ningún gran drama, sencillamente me hacía más viejo y quería trabajar menos, en producciones más independientes. Motivo entendible y que recuerda que quitando algunos afortunados, los escritores tendrán buen pasar pero pocos son multimillonarios, hacían historias para la clase media, por eso representaban la continuidad de la rutina para traer historias entrañables, hasta para burlarse de la fama, incluía ciertos momentos de poesías que aún se mantienen con el doblaje, ¡Salve a los héroes fuertes y bravos! ¡Una alfombra celeste del universo os ha otorgado! Me dieron opciones. ¿La cárcel? ¿El ejército? ¿O pedir disculpas al juez y a la anciana? De haber sabido que había guerra me habría disculpado. ¡Adelante! La dignidad va por mi cuenta, amigos. Así que, los Simpson nunca podrán volver a ser como los 90, o siquiera de los primeros años del 2000, sin embargo, probablemente mantengan el mismo estilo de las últimas décadas hasta llegar a su número 1000, a este punto sería una cuestión de honor alcanzar ese número. Todavía, hasta llegar allá, será una jornada que valdría la pena acompañar, los Simpson ya se volvieron los mayores representantes de nuestra humanidad, tanto para mal, principalmente para mal, y es parte de la historia de los siglos, que compartimos los que aún viven. Yo soy fantástico, soy unido, homie, solo me faltan poderes.